La siguiente presentación abordará cómo se construye una tabla de frecuencia tanto para variables cualitativas como variables cuantitativas. Entonces, en el primer ejemplo vamos a resolver cómo se resuelve una variable cualitativa. Para ello, supongamos que vamos a elegir la variable género para analizar un conteo y una interpretación de qué categoría predomina más que otra. Entonces, recordando el Drive Google tiene algunas funcionalidades que nos sirven para crear una tabla de frecuencia muy rápida. Para ello vamos a hacer una tabla dinámica de toda esta. Entonces colocamos en insertar y en insertar aparece la opción tabla dinámica. Esta opción me permite crear la tabla automáticamente y rápidamente. Entonces fíjense que aquí aparece un cuadro de diálogo en el cual Google me dice este rango que es la tabla seleccionada. Observamos que comienza de la columna A, que aquí está, y termina en la columna N, que aquí está, y finaliza en la fila 374. Si yo voy hasta abajo, observo que mi base de datos en efecto termina en la fila 374. Recomendable lo coloco en una nueva hoja para trabajar un poco mejor y ya eso me permite crear cualquier tipo de tabla. Aquí tengo mi tabla en el cual aquí está el panel que me permite establecer y colocar qué valores quiero colocar, quiero hacer. Entonces, la variable que vamos a analizar se llama género. Entonces, quiero que mi variable género aparezca en las filas. Muy bien, entonces voy a darle clic a filas y voy a buscar la variable género. Aquí está. Observen que ya tengo en filas las categorías que estaban en la variable género, que eran hombre y mujer. Ahora, a continuación, tengo que añadir el conteo. Para ello me voy a valores y en valores puedo seleccionar cualquier tipo de variable. En este caso se seleccionó peso, pero yo también puedo haber añadido cualquier tipo de variable. Para hacer la demostración vamos a elegir lipoproteína y miren que por defecto Excel de Google me coloca sumar por sum, es decir, él me está haciendo la suma de todos los valores que aparecen en la base de datos según hombre o mujer, pero yo no quiero que él me sume, yo quiero que él me cuente. Para ello modifico el atributo y coloco count, es decir, conteo. Y en este caso ya tengo el conteo de mi base de datos. Hay 217 mujeres y 156 hombres. Esa sería la tabla de frecuencia que yo puedo aquí modificar el nombre, tabla de, perdón, frecuencia absoluta o frecuencia. Bien, el segundo paso es crear la frecuencia relativa. Para crear la frecuencia relativa, nuevamente tengo que añadir otra columna. Entonces, en valores, añado cualquier variable la que yo quiera. Entonces voy a agregar el género. Si queremos, podemos agregar el género. Puede ser cualquiera, como estoy diciendo. Y vamos a ver por defecto, bueno, aquí ya Excel me colocó count por defecto. Fíjense que se crean dos columnas repetidas. Para crear la frecuencia relativa porcentual, yo coloco aquí donde dice predeterminado, doy clic y coloco porcentaje de la columna. Automáticamente ya me crean los porcentajes de cada uno de los valores. Y esta sería la frecuencia relativa porcentual. Frecuencia relativa y vamos a colocar entre paréntesis. Y aquí tenemos una tabla sencilla para variables cualitativas. Recuerden que no se tiene que buscar las acumuladas porque son categorías, es una variable no numérica. La interpretación que le daríamos sería que la mayoría, recuerden que la mayoría es 50 para arriba en porcentaje, la mayoría de las observaciones en la muestra son femeninas, porque en femenino son 58%, la mayoría. Otra conclusión sería que hay 156 hombres en la base de datos de diabetes. Para analizar una variable numérica. Para ello vamos a analizar la variable hijos porque es una variable discreta con pocos valores. Miren que está del 0 al 5. No elegí con la variable ni colesterol ni glucosa porque si podemos ver la variable, bueno, esta variable es continua, pero aquí lo redondean.
Pero miren que los números son demasiado dispersos. Hay desde 82 hasta 128. Y recuerden que para ese tipo de valores es más recomendable una tabla de frecuencia con datos agrupados. Entonces voy a analizar la variable hijos. Para ello, en filas voy a colocar añadir. Miren que ahí está el problema de a veces de Excel, que doy clic y se coloca otra variable. Vamos a hacer algo más. Sigue añadiendo, vamos a ver por acá. Listo. En añadir voy a colocar la variable hijos. Y aquí está el conteo. E importante, voy a añadir la misma variable hijos. Fíjense que aquí otra vez por defecto me lo suma y yo tengo que contar, ¿sí? Importante, si tú colocas aquí una variable cualitativa como género, miren que él te coloca un count a, pues significa contar atributos. Si yo le coloco el count, me estaría contando también, miren que coloca 000. Por eso les recomiendo siempre en valores colocar la misma variable. Es decir, si aquí es hijos, en valores también que sea hijos. Y recuerden siempre colocar count. Esa es la recomendación que yo les hago. Siempre coloquen el mismo valor en la misma variable analizada, en este caso hijos. Listo, entonces aquí tengo la frecuencia absoluta. Recuerden que siempre tiene que estar con count. Absoluto. Y ahora voy a pasar a la frecuencia relativa. Doy clic acá y vamos a, bueno, aquí se colocó hemoglobina por defecto. Entonces miren que aquí voy a colocar count, que se va a colocar una columna idéntica, y como es frecuencia relativa es porcentaje de la columna. Y aquí tengo todo mi conteo. Bien, aquí tenemos los valores, digamos, de las frecuencias tanto absoluta como relativa en porcentaje. Lastimosamente, Excel no calcula acumuladas. Por eso nosotros tenemos que crear nuestra propia columna de frecuencia acumulada. Entonces, vamos a recordar un poquito la frecuencia acumulada. Es la suma de todas las frecuencias iguales o inferiores a la categoría en la cual estoy. Recuerden que el primer valor de la frecuencia acumulada coincide con este valor de la frecuencia absoluta. Y es absoluta. Bien, aquí está el 72, miren 72. Y entonces, para la siguiente celda, recuerden que voy a sumar. Tengo que sumar este 72 que está por acá con este 56 que está acá. Para ello voy a colocar una función matemática. En Excel, al colocar igual, tú le estás diciendo a Excel que vas a hacer una operación matemática. En este caso, quiero sumar 72 más 56. Y eso me da 128. Si ustedes quieren, pueden repetir ese proceso continuamente, es decir, 128 más 61 y así sucesivamente. Ahora, hay un truquito también que tiene Excel que te permite realizar todos esos cálculos inmediatamente. Como en esta celda, como en la celda 128, hay una fórmula, lo que va a hacer Excel es copiar esa fórmula a todas estas celdas que están abajo. Para ello, yo puedo hacer dos opciones. O arrastro, la función de arrastre, miren que seguirá una cruz negra en la esquina inferior derecha, el botón de arrastre y suelto. Ahí está, 373. U otra forma también es darle doble clic y automáticamente se crea, pero fíjense que lo malo del doble clic es que este último valor me da un total. Esto no se tiene que colocar. Y ahora viene la frecuencia acumulada porcentual. Y para ello hacemos el mismo procedimiento. Voy a copiar este número acá, en esta celda. Para ello coloco igual y selecciono este número aquí. ¿Pero ven? Igual, y eso es como un duplicado. Eso hice como un duplicado. Y ahora para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar este valor más este valor. Me da 34,32 y vamos a ver si resulta la fórmula al arrastrar y ahí está el botón de arrastre. Como pueden ver, las frecuencias acumuladas, recuerden que no tengo que hacer ningún tipo de suma. Aquí y coloco aquí, así me referencia que no tengo que sumar. Y eso se hace con las frecuencias cuantitativas discretas. Bueno, una conclusión sería, vamos a quitar esto acá, que el número de hijos con mayor presencia en la muestra son aquellos que son cero, es decir, son padres que no tienen hijos, con un 19,30%, y el que más tiene hijos son padres que tienen 4 hijos en total.
Observen que cuando tú concluyes algo, siempre concluyes quién tiene más y quién tiene menos. Necesitamos una variable continua. Para ello voy a quitar todo esto. Voy a quitar todo esto aquí. Voy a quitar por el momento todo esto. Y lo que voy a hacer ahora es buscar una variable continua. Vamos a buscar por ejemplo, la glucosa. Es una variable, aquí aparece discreta, pero en su naturaleza es continua. Aquí lo redondearon. Y fíjense que tiene demasiados valores. Recuerden que hay 373 datos en total. Eso es importante que lo tengan muy en cuenta. Bien, entonces para esto vamos a colocar aquí la variable glucosa. Bien, fíjense que por defecto la variable glucosa va de 48 hasta, tiene muchos valores, 385. Y recuerden que voy a hacer el proceso como si fuera una variable discreta con pocos valores. Voy a añadir peso por aquí, que me haga el conteo, no me que me haga la suma, sino conteo. Importante siempre el conteo. Y miren cómo se presenta la tabla. Hay muchos 1, 2, 1, 1, 1 y esto está mal presentado. Para ello voy a hacer las fórmulas que se hicieron en clase. Primero voy a determinar el rango. No creo que